Leer te da más. Con Paulo Cosín. Eran mis primeras vacaciones de mi vida laboral y decidí dedicarlas a reforzar mi inglés mediante una estancia en Nueva York. Asistía todas las mañanas a una academia muy cerca de las Torres Gemelas. Sí, esas a las que, como quiero contar hoy, la condición humana borró del mapa el 11 de septiembre de 2001. Opté por alojarme en una familia que vivía en Queens. Realmente en esa casa solo vivía una señora. No le pregunté su edad, pero probablemente ya habría superado los 70 años. Echaba de menos a su hijo, que había ido a hacer el servicio militar a Tel Aviv. Recuerdo que era una mujer muy agradable y que conversaba con ella largo y tendido cuando llegaba de la academia. Toda su familia falleció en Auschwitz y solamente ella pudo salvarse al ser enviada a Nueva York. Un día que ella regresaba de una reunión semanal, me explicó que se juntaba con varios supervivientes del Holocausto. Fue entonces cuando le pregunté, con mucho respeto, por el sufrimiento que me mostraba, que si no le resultaba doloroso recordar ese sufrimiento una vez por semana. Su respuesta me impresionó, pues me dijo que necesitaban recordarlo para que la humanidad no olvidara nunca lo que había sucedido. No sé si te pasa a ti lo mismo. A mí me pasaba y me sigue sucediendo que tengo la impresión de que cuando hablamos de hechos históricos los concebimos solamente como eso, hechos, datos, momentos que sucedieron en el pasado que, por cierto, a mí me cuesta retener en la memoria. Sin embargo, cuando vemos a los personajes que están detrás de cada suceso, lo que ocurre en distintas épocas y lugares realmente es consecuencia de la misma condición humana. Quizás en mis reflexiones tiene algo que ver la situación mundial actual con la guerra de Ucrania, el eterno conflicto en el Oriente Próximo, la sublevación en Níger, en donde tengo un buen amigo, o el dominio mundial del narcotráfico, por poner solo unos ejemplos. Con todo lo que llevamos pasado en la historia, y así seguimos, originado por esta condición humana. Hace unos días vi la película Operación Anthropoid, una misión de alto secreto en la que 2 soldados checoslovacos tenían que asesinar al general de las SS, Reinhard Heydrich, apodado el Carnicero de Praga, líder de las fuerzas de ocupación nazis en Checoslovaquia y nada menos que el tercero en la cadena de mando, inmediatamente después del Führer y de Himmler. La represalia fue brutal. Hitler ordenó la ejecución de 10.000 checos y creyendo erróneamente que los lugareños de un pueblo llamado Lidice, no muy lejos de Praga, formaban parte de la conspiración, los nazis masacraron a unas 340 personas, es decir, a todos los habitantes varones de entre 14 y 84 años. Quemaron toda la localidad. Días después hicieron lo mismo en el pueblo de Lesaki. La operación Valquiria fue muy ambiciosa, pues apuntaba al mismo Hitler. Y así, uno tras otro, podríamos confeccionar una interminable lista de libros y de películas que nos muestran esos horrores de la guerra, porque estas historias no están exentas de épica, de héroes y de mártires. Pero mi pregunta es, ¿son hechos heroicos? ¿Valen la pena? El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa nos narra en La fiesta del chivo, también con adaptación al cine, el atentado contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, siendo esta una de las dictaduras más sangrientas del siglo XX en Latinoamérica. ¿Tiene sentido dedicar la vida a matar a un dictador? En La condición humana, de André Malraux, durante la sublevación comunista de 1927 en China contra el régimen de Chiang Kai-shek en Shanghái, Chen considera que la única opción es asesinarlo. Entre los que protagonizan esa sublevación se encuentra también el ruso Katov, al que la vida le ha ofrecido una nueva oportunidad, como leemos aquí. En el frente de Lituania, su batallón había sido apresado por los blancos. Los hombres desarmados estaban alineados en la inmensa llanura de nieve, hoy apenas visible al ras del alba verdosa. Que los comunistas salgan de las filas. Hoy la muerte, lo sabían. Los 2/3 del batallón habían avanzado. Quitaos las túnicas, cavad la fosa. La habían cavado, con lentitud, porque el suelo estaba helado. Los guardias blancos, con un revólver en cada mano,
Las palas podrían convertirse en armas. Inquietos e impacientes, esperaban a derecha e izquierda. El centro vacío a causa de que las ametralladoras estaban dirigidas hacia los prisioneros. El silencio no tenía límites, tan vasto como aquella nieve que se perdía de vista. Solo los trozos de tierra helada caían produciendo un ruido seco, cada vez más precipitado. A pesar de la muerte, los hombres se daban prisa para entrar en calor. Varios habían comenzado a estornudar. ¡Bueno! ¡Alto! Se habían dado la vuelta. Detrás de ellos, más allá de sus camaradas, mujeres, niños, viejos de la aldea estaban amontonados a medio vestir, envueltos en unas mantas, movilizados para que presenciaran aquel ejemplo, agitando las cabezas como si se sintiesen obligados a no mirar, fascinados por la angustia. Al día siguiente por la tarde, los rojos recuperaron la aldea. 17 mal ametrallados, entre ellos Catton, fueron salvados. Siempre me ha llamado la atención esa condición humana de obediencia en una ejecución, y me viene a la mente el cuadro de Goya, Los fusilamientos del 3 de mayo. Al hilo del comportamiento de los soldados en las guerras, Frans de Waal, el primatólogo que nos ha acompañado en varios podcasts, fundamentalmente en el de empatía, recurre para explicarlo al libro titulado On Killing. Su autor es el teniente coronel Dave Grossman, que sirvió en el ejército de Estados Unidos y al que, como a Lev Tolstoy, el autor de Guerra y Paz, le interesaba más el comportamiento de los soldados que la estrategia militar. ¿Por qué y cómo matan y qué es lo que sienten al hacerlo? En las películas vemos que sucede sin más. Difícilmente sentiremos lo mismo que un soldado cuando mata si no lo hemos vivido. Un dato que menciona de este libro es que durante la Segunda Guerra Mundial, solo 1 de cada 5 soldados norteamericanos disparaba realmente al enemigo. Eso no indica que no afrontasen grandes peligros, como en el desembarco de Normandía, pero no llegaban a disparar. Es decir, matar nos parece horrendo. El soldado cumple la orden de matar en las guerras. Sin embargo, lo más normal es que no dispare o falle el tiro. Quizás eso es lo que Malraux nos intenta decir cuando nos narra el fusilamiento antes descrito en que Katov se salvó. Matar no nos humaniza. El veterano de guerra que mata o ha visto de cerca el horror de guerra necesita ayuda de expertos para tratar su estrés postraumático. Por ejemplo, el piloto del Straight Flash, el avión de reconocimiento que sobrevoló Hiroshima para comprobar que las condiciones meteorológicas eran favorables para el lanzamiento de la bomba el 6 de agosto de 1945, se dio cuenta más tarde de la enormidad del acto al que había contribuido y rechazó los honores que su nación quiso rendirle. Roído por la culpabilidad, se hundió en la delincuencia y pasó un tiempo en prisión antes de ser internado en un hospital psiquiátrico durante 8 años. Bertrand Russell escribió: Su situación refleja el delirio suicida de nuestra época. Cuando estaba en su sano juicio y expresó sus remordimientos por su participación en una matanza masiva, sus contemporáneos estaban dispuestos a honrarlo por su participación en la masacre. Pero cuando se mostró arrepentido, arremetieron contra él reconociendo en este arrepentimiento su propia condena. Porque si la principal manifestación de la injusticia es la violencia, también se podría pensar que solo a través de la violencia se puede restablecer la justicia. Ese es el principio que defendió la Revolución Rusa, que hizo creer a buena parte de la población que saldría de sus condiciones de pobreza exclusivamente por las armas. Sin embargo, hoy sabemos que durante el Gran Terror, del 36 al 38, se produjeron en la Rusia de Stalin 750.000 ejecuciones y más de 1 millón de deportaciones. Maximilian Ravel, en su biografía de Stalin, señala que poco tiempo antes de la muerte del dictador, el número de deportados al Gulag desde la revolución de 1917 ascendía a 20 millones de rusos, es decir, el 12% de la población soviética. Matar a un dictador hemos visto que dio sentido a la vida de Chen, a la de los soldados checoslovacos, a la de los que eliminaron a Trujillo, etc. Otras personas en la historia encontraron el sentido de su vida en otro tipo de acciones, como Abraham Lincoln, que defendió la abolición de la esclavitud poniéndose al servicio de esta causa, no suya, sino de la humanidad, y también fue asesinado por ello.
Las ideas de Tolstoy, que defendía la no violencia activa, tuvieron un impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King. En la película La última estación vemos la última época de la vida de Tolstoy, que interpreta Christopher Plummer. Su idealismo contrasta con el realismo de su mujer Sofía, que interpreta a la extraordinaria Helen Mirren. Como vemos, no es fácil dar respuesta a todas estas preguntas. Como decía el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Pero conocer la historia no es memorizar los hechos, sino las causas, la condición humana de cada hecho, y ahí está, escrito para que no lo olvidemos, porque leer te da más.